Bienvenidos. Mi nombre es Luisa María Castillo y soy la coordinadora del programa Connections California Transición a la Adultez. Connections California es una red central de información completamente en línea, disponible en inglés y español, y está centrada en la planificación de la edad adulta para personas con discapacidades. Junto a mí está Mónica Soria, representando a Congreso Familiar, y la doctora Mariana García Torres, nuestra invitada especial para el día de hoy. Esta es la tercera sesión de 3 charlas de la serie Pubertad, Sexualidad y Discapacidad, conociendo y respetando nuestro cuerpo. Este evento forma parte de Connections California Transición a la Adultez, proyecto de Parents Helping Parents. Mariana García Torres es doctora en estudios de discapacidad de la Universidad de Illinois en Chicago. Ella es colombiana y tiene una maestría en psicología. Ha trabajado y dirigido investigaciones en la educación de padres por más de 5 años y ha desarrollado un programa para padres de preadolescentes con autismo, el cual se evaluó en Bogotá, Colombia. En esta sesión se revisarán cómo las estrategias de ABA y otras estrategias pueden apoyar a los padres a manejar los comportamientos más comunes de la transición de la sexualidad. Esta sesión combina lo que se revisó en las anteriores sesiones con el propósito de equipar a los padres con algo de conocimiento sobre la sexualidad y la discapacidad. Si no tuvieron la oportunidad de estar presentes en las sesiones anteriores, pueden ver la primera y segunda sesión en nuestra biblioteca en línea o e-learning en nuestro sitio php.com. Como aviso legal, los temas que se tratan en la sesión pueden ser sensibles y delicados, y la presentadora no provee servicios de terapia ni consejos legales. Ahora sí, dejamos la presentación en tus manos, Mariana. Entonces, nuevamente, Luisa, muchísimas gracias y gracias a ustedes por permitirme estar acá. Bueno, hoy, como mencionó Luisa, es la última charla de la serie de 3 charlas que tuvimos en este mes de noviembre y pues en las cuales hemos venido como construyendo una especie de conocimiento y de contexto para hablar de los temas de la sexualidad, de la pubertad, de cómo esta transición en la que sus hijos están pasando, ya pasaron, van a pasar. Y hoy pues cerramos con ya, digamos, espero que el día de hoy todas las partes del rompecabezas se conecten. Y pues empecemos, ¿verdad? Porque es bastante lo que también traigo el día de hoy. Y nuevamente, seguramente voy a ir adelantando rápido, pues la idea es cubrir lo que más podamos de la información. Vamos a retomar un poco los temas que vimos, obviamente, la sesión pasada, que fue hace 2 semanas. Vamos a retomar los escenarios que trabajamos en la primera sesión. Si ustedes no los tienen, yo los recordaré, pero también recordarles que en la hoja de trabajo que les va a llegar el email o que ya les enviaron, pues ahí también pueden hacer seguimiento a estos escenarios que nos ayudan como a darle contexto a la charla que tenemos, digamos, a las preocupaciones que venimos trabajando en el taller. Y pues también nos ayudan como a encontrar un poco unas soluciones. Y vamos a ver la sesión anterior. Entonces, no sé si los padres o las familias que están el día de hoy participaron en la primera y en la segunda, o solo la primera, ya no sé a este punto. Pero la primera sesión hicimos como abarcamos un poco las preocupaciones más comunes de los padres, ¿verdad? Hablamos un poco sobre qué significa para nuestra comunidad y para las familias el tema de la sexualidad y de la discapacidad, que son 2 temas que se nos complican un poco culturalmente, y cómo afrontamos esos comportamientos nuevos que están explorando o experimentando sus hijos o hijas, ¿verdad? La sesión anterior fue un poco más técnica. Hablamos sobre las bases de la terapia del comportamiento o el ABA. Hablamos sobre los comportamientos difíciles, qué son, más o menos de dónde vienen, qué nos están diciendo nuestros hijos a través de los comportamientos, ¿verdad? Cómo identificarlos. Hablamos un poco sobre el cuadro del comportamiento, ¿verdad? Hablamos sobre qué pasa cuando
existe un comportamiento, cómo lo analizamos, cómo normalmente se analizan estos comportamientos y cómo podemos intervenir para mejorar, modificar, cambiar algunos de estos comportamientos que recordemos. Hablamos muy enfáticamente sobre lo que es ser difícil y cuáles son los que queremos tal vez modificar y cuáles son los que no necesariamente queremos modificar porque no tienen, digamos, nada de malo que ver con lo que hacen sus hijos, como hablamos un poco como sobre los gestos de expresar emoción, que eso son sus formas de expresar emociones positivas si no se están haciendo daño, si no son comportamientos que, digamos, que atenten contra la seguridad de ellos o de otras personas, pues realmente no es necesario cambiarlos, ¿verdad? Ni cambiar lo que ellos son, solamente lo que les puede hacer daño o hablamos un poco en el tema de la sexualidad, lo que puede ser inapropiado. Y eso lo comentamos también en la primera sesión sobre por qué es inapropiado y por qué estos se vuelven comportamientos difíciles, que em, creería yo que es la razón por la que ustedes están aquí o han estado aquí en estas sesiones, porque hay algo en el comportamiento, hay algo en esos cambios que tal vez están siendo difíciles para ustedes para abordar y pues quieren un poco de guía y de conocimiento para poder manejarlo en casa. Entonces eso es lo que tratamos de hacer en estos talleres. Trabajamos, repasamos estrategias para cada parte de este cuadro del comportamiento, ¿verdad? Em, y hablamos un poco de la extinción, que es este comportamiento o esta acción de no hacer nada cuando mi hijo está haciendo algo difícil y cuándo hacerlo y cuándo no. Si se perdieron la segunda sesión con la primera sesión, se pondrán en la página web, no sé, ahí sí ya Luisa me dirá cuándo, pero estarán ahí para que ustedes idealmente, si no los vieron, los vean secuencialmente porque así es como va a tener más sentido. Tal vez hoy, si solo asisten el día de hoy, les va a faltar como, uy, pero ¿cómo así de qué está hablando? O si asistieron solo alguna de las dos. Entonces la idea es que los vean los tres y pongan las piezas juntas. Bueno, entonces eso es como un recorderis de lo que hicimos las sesiones pasadas. Y hoy pues nada, vamos a ponerlo todo junto. Vamos a hablar de cómo todas estas estrategias que vimos, todo esto del comportamiento, todo esto de las preocupaciones, pues se puede tratar de manejar en casa. La gran mayoría de las veces que trabajo con las familias, algunas de esas estrategias funcionan y me gustaría dejar claro que, digamos que aquí no vamos a encontrar la receta mágica para solucionar todos los problemas, ¿verdad? Estas son herramientas, conocimiento que les pueden servir y que les ha servido a muchos padres para abordar algunas de las situaciones en casa. Mm, Recordemos que la discapacidad, y lo venimos trabajando, es muy grande y la variedad en la discapacidad es infinita, ¿verdad? Entonces, cada uno de sus hijos es diferente. Estas estrategias han funcionado y funcionan a través de la investigación, de la práctica, en la gran mayoría. Y ustedes como padres, y lo que queremos con estos talleres es que ustedes estén informados y puedan tomar sus decisiones en casa y de una manera asertiva y un poco, y digamos, llena de un conocimiento que les permite decir, tal vez esta estrategia no me sirve, pero tengo esta otra, pero también puedo intentar esta otra para trabajar y tratar de entender a mi hijo, mi hija y ver cómo esto que aprendí puedo. Entonces, lo que les decía la sesión pasada, lo que a mí más me gusta o me apasiona de estos entrenamientos es que se pueden llenar ustedes de muchas herramientas y tener un kit y tratar de en casa solucionar situaciones que tal vez están a la mano, al alcance y no necesitan, digamos, esperar mucho tiempo para algo que tal vez ustedes pueden observar, pueden intentar y pueden manejar y mejorar muchas de las cosas que tal vez les preocupan con sus hijos. Entonces, los escenarios son cuatro, Pedro, Andrea, el campamento de verano y Juan Esteban, entonces pues vamos a ir uno por uno. Entonces les recuerdo a Pedro. Pedro nos recuerda todo este tema de la masturbación, de la autoestimulación, de la tocada en público, de todo esto, ¿verdad? Entonces, para los que no tienen contexto, voy a leerlo rápidamente. Pedro tiene 13 años y tiene una discapacidad del desarrollo y su madre entra al cuarto y encuentra a Pedro masturbándose y la madre le grita, no seas sucio, te vas a ir al infierno. Dios te va a castigar, ¿verdad? Entonces analizamos un poco aquí la reacción de la madre, analizamos, digamos, el tema, que la preocupación es la acción en la que está Pedro. Entonces, ¿qué pasa con Pedro y con todo lo que está pasando a los 13 años en Pedro, ¿verdad? Entonces, hay muchos cambios, las hormonas están, digamos que a explotar, pues,
Y esto también tiene que ver con otros temas que hablamos sobre la pubertad y la sexualidad, ¿verdad? Que es la higiene, la menstruación en las niñas, todo esto de tocarse o no tocarse en público o en privado, ¿verdad? La autoestimulación, obviamente, tocar a los demás, un poco el abuso y la educación sexual, ¿verdad? Entonces, estos es como los temas que más hemos tocado. Entonces, ¿qué es muy importante? Lo que primero que hay que hacer es hablar con sus hijos del cuerpo, ¿verdad? Esto lo hablamos y lo hablamos en la primera sesión de esto de hablar con naturalidad, de explicarles, de usar visuales, entonces aquí ya empezamos a conectar y esta es una forma en la que trabajamos en los talleres, en la que es una figura del cuerpo humano y que estamos haciendo, enseñándole a sus hijos o a sus hijas el cuerpo de ellos, tanto el de ellos como el de el sexo opuesto. ¿Verdad? Entonces, ¿qué hacemos con esto? Pues que ellos conozcan su cuerpo, conozcan cómo se llaman sus partes del cuerpo y sus funciones del cuerpo. Y hablamos también en la sesión 1, súper importante usar el vocabulario y adecuado, ¿verdad? No llamar las cosas por otro nombre y tenemos esa costumbre de no llamar las cosas por su nombre, que hay, que el pajarito, que no sé qué, y eso con la discapacidad tal vez no es la mejor idea, ¿verdad? Porque muchas personas con ciertas discapacidades no entienden las metáforas muy bien, no entienden a qué se refiere y esto puede llevar a aquello del abuso, ¿verdad? O puede llevar a, digamos, a cambiar un poco el significado de las cosas y no queremos eso, ¿verdad? Entonces, lo primero que hay que hacer para lo que viene de aquí en adelante es que ellos puedan identificar su cuerpo, conocer su cuerpo y el cuerpo del sexo opuesto. ¿Por qué? Porque en la adolescencia y en la pubertad, como les decía, genera mucha curiosidad, curiosidad sobre, yo estoy explorando estos cambios, este cuerpo, pero también veo que las niñas o los niños también están cambiando y bueno, entonces es muy importante conocer, digamos, la fisiología, la parte, entonces, este ejercicio que hace enseñarles, y aquí está en inglés y en español, entonces pues idealmente se puede hacer en los dos idiomas, si sus hijos hablan los dos idiomas, que creería yo que tal vez por si viven en Estados Unidos están escuchando los dos, pero pues también depende, como les digo, depende de su hogar y su casa, cómo estén manejando las cosas. Muy importante también mostrarles los cambios que va a tener su cuerpo. Entonces, por ejemplo, en esta figura, y yo les puedo compartir todas estas figuras, después lo puedo enviar a Luisa y el material y ustedes lo pueden tener. Es muy fácil también, pueden dibujar un cuerpo humano, usar una foto de un cuerpo, para que ellos también puedan hacer. Y cuando hablamos en la sesión uno de qué hago cómo sé si mi hijo me entiende, pues ellos llenar el dibujito, ¿verdad? Eh, es, como yo les decía, una de las formas que más se usa para saber si ellos están entendiendo lo que yo les estoy enseñando es preguntándoles, haciéndoles que llenen digamos, el muñequito o la figura y explicarles lo que va a pasar. Esto les ayuda tal vez a entender, recuerdan que hablamos en la primera sesión o en la segunda también de los comportamientos difíciles, porque tal vez ellos están teniendo este cambio, pero no entienden qué es lo que está pasando. Y ahí es donde necesitan ese empujón, esa ayuda, esa guía en que usted les diga, no, tranquilo, eso es normal, te está saliendo el vello o el pelo aquí, o bueno, como, como ustedes lo quieran enseñar. Y también ayuda visual. Entonces, ahí estamos usando la importancia de los visuales para enseñar sobre el cuerpo. Entonces, ahí está el cuerpo del hombre, el cuerpo de la mujer. También algunas familias también deciden usar el cuerpo del papá también o de la mamá para enseñarles estos cambios y mostrarles a dónde van y digamos, hoy en día tú estás aquí, pero entonces o digamos si está en la etapa 2 entonces vas a empezar a ver estos cambios y tus senos van a crecer y tu cadera, bueno, depende si es una niña o un niño, pero también, como les digo, y por ejemplo, cuando hablamos la semana pasada del tema de la pornografía y todo eso, también empezar por aquí, como mostrarle, enseñarle y tal vez quitar un poco esa curiosidad que genera los cambios que se generan en las personas en esta edad, ¿verdad? Entonces esto es un recurso muy útil, muy necesario y cuando yo les hablaba también de la educación sexual, todo empieza por esta parte, porque primero empezamos desde el cuerpo,
una vez empezamos el cuerpo, conocemos el cuerpo de los demás, empezamos a interactuar con este cuerpo en una sociedad, ¿verdad? Entonces vamos como de lo interno hacia más afuera. Hay otra estrategia de la que no hablamos la semana pasada que se llaman las historias sociales. En su hoja de trabajo, en la segunda hoja de trabajo, donde está lo del comportamiento y esto, en la segunda página hay como una guía para hacer una historia social. ¿Y qué es una historia social? Una historia social es digamos, una descripción en primera persona de lo que va a pasar de un evento. ¿Qué hace esta historia social? Entonces, eso ayuda a que, idealmente, si sus hijos leen esta historia social, puedan anticipar un evento. Entonces, un ejemplo muy sencillo es, por ejemplo, le tienen miedo a las agujas o a cuando se van a poner una vacuna o algo así. Entonces yo digo, no, pues yo voy a ir al doctor, el doctor me va a revisar, él va a tomar una jeringa y le va a poner una aguja, pero esta aguja no es para hacerme daño, es para ayudarme a prevenir una enfermedad. Por ejemplo, con lo del COVID lo usamos mucho. Y este COVID es un virus que puede generarme dolor de cabeza, puede generarme tos. Preparamos y anticipamos, explicamos y no lo llevamos como a ciegas y como, oh, sorpresa, te ponen una inyección, ¿verdad? Porque eso puede generarle mucho trauma a cualquier persona. Pero digamos que en el caso de sus hijos pasa seguido. Entonces, eso es una historia social y ahí la explico. Una historia social, cómo se usa con este tema de la pubertad. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, está escrita en primera persona y además está acompañado de visuales. Como vamos a ver, muchas de estas cosas tienen visuales. Entonces, ¿qué hace esta historia social que me está mostrando? Está mostrando el cuerpo, el crecimiento del cuerpo y esto es para niños. El tema, por ejemplo, de las erecciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Es importante decir, uno, establecer que estamos creciendo, que el cuerpo está cambiando, estoy haciéndome grande, y que su cuerpo está cambiando y los cambios que tienen, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en la segunda imagen vemos que dice, mi pene y mis testículos también están creciendo y cambiando. Me saldrá pelo en las axilas entre las piernas, perdón. Esto es normal. Entonces, ¿por qué es tan específico? Porque tal vez muchos necesitan este nivel de especificidad para poder entender su cambio o lo que están viendo, ¿verdad? ¿Qué pasa con el tema de las elecciones? Que es como algo que sucede, empieza a suceder a esta edad y que puede traer un poco de incomodidad para mucha gente, tanto para él como para otras personas a su alrededor, ¿verdad? Entonces, explicarle qué es lo que le está pasando a través de una imagen y a través de un texto son dos formas y tal vez si usted también se lo está diciendo, ya son tres formas en las que su hijo puede entender qué es lo que está pasando, ¿verdad? Entonces, y nuevamente, esto es algo que hacemos la diferencia y es recordar que una erección es involuntaria, ¿verdad? Y la masturbación es una acción voluntaria, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que tal vez ellos a veces se asustan cuando esto pasa, entonces aquí, por ejemplo, en la segunda fila, estamos viendo una solución digamos, a este momento cuando él ya lo identifique. Entonces, una vez ya entendió qué es la erección, a veces tengo erecciones cuando no quiero, me siento tranquilamente, es una solución, hasta que pase o pido ir al baño, ¿verdad? Las erecciones es una parte normal de crecer. Todo hombre la tiene hasta mí y usar una persona si está, digamos, si vive el papá en la familia, pues está bien, o un hombre cercano, o si no hay hombres, pues puedes ir en los hombres. Em, y también entonces aquí empezamos a hablar del tema de lo privado. Entonces esto es enseñarle que no se habla de esto con las personas, que si tiene preguntas, pues preguntar a mi mamá o a mi papá. Entonces, esto es un ejemplo sencillo y nuevamente yo les puedo compartir esto, pero así funciona una historia social y lo hace más amigable, lo hace más, él también puede leer, él también puede ver y esto tal vez el solo hecho de hacer esto les puede dar un poco de tranquilidad para entender qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, estrategia número 2. Recuerdan que la sesión pasada hablamos del periodo para la mujer y cómo usar a la madre para mostrarle cómo puede cambiar es una forma. Aquí está la versión con una historia social.
Entonces hace lo mismo, le explica a través de un texto en primera persona eh, el tema de la menstruación y también va acompañado de unas figuras. Estas figuras, como lo hablamos, son las visuales que ayudan a generar un poco mejor el entendimiento de esta situación. ¿Ok? Entonces, no nos paramos en cada uno porque hay que seguir avanzando, pero esto es un ejemplo de la historia social. En la hoja de trabajo yo les dejé como un ejemplo sencillo y un espacio para que ustedes, si quieren, practiquen una y lo practiquen con algo sencillo, no se vayan tampoco si no se sienten cómodos con algo, pero empiecen con algo sencillo, como vamos a ir a la escuela y después vamos a ir a, si su hijo cree que necesita algo de anticipación o su hija. Nuevamente, las visuales son súper importantes en general, ¿verdad? Para enseñar, vamos a hablar ahora de lo que es público y lo que es privado, ¿verdad? Depende de las habilidades de su hijo, puede crear visuales para enseñarle las personas que son públicas y que son privadas. Entonces, por ejemplo, es un ejercicio, no, no lo tengo acá. Pero se hacen estos dos cuadritos y se usan imágenes y, o fichitas, digamos, de cosas que se hacen en público y que se hacen en privado. Y digamos que lo puede usar como un juego. Y es que su hijo o su hija pueda, usted le dice, por ejemplo, puede coger una fichita y le dice, ¿dónde se hace esto? Otra de las cosas que practicamos en el taller es usar colores en la casa y, por ejemplo, en los lugares privados, poner, no sé, digamos que el color rojo en los lugares privados y en los públicos verdes. Y asociar entonces las fichas como acciones como bañarse, ¿esto es público o es privado? Caminar desnudo, se hace en el baño, en público o en privado, y cuál lugar es público y cuál es lugar privado, ¿verdad? ¿Dónde puedo estar desnudo? ¿En mi cuarto o en el baño? Entonces es como un juego también para que ellos, digamos, interactúen y practiquen. Y usted está viendo si él entendió o no lo que usted quiere decirle, ¿verdad? Porque ellos tienen que hacer la tarea. Entonces, esto se puede hacer con, nuevamente, fichas, con recortes, bueno, hoy en día, lo que les decía, hay muchas formas de conseguir figuras, de dibujar, de pronto si ustedes quieren hacerlo como una actividad familiar. Algunas madres en Chicago iban a las escuelas y en las escuelas les hacían el favor de imprimir y hacer estas figuras. O sea, depende de su red de apoyo, depende si en la escuela son amables y colaboran o no tanto, o si tienen algún centro de recursos que puedan facilitar esta información. Seguro que si usted les lleva la idea, pueden conseguirlo. Em, la sesión pasada hablamos, no sé si se recuerdan, hablamos del ejercicio de la ducha y de partirlo por una tarea grande en tareas chiquitas, que eso es una estrategia de la terapia del comportamiento. Entonces, que yo les decía, a veces les damos instrucciones muy complejas y eso lleva a la frustración. Esta es la versión imagen de esa tarea. Entonces, como ustedes pueden ver, tenemos esta secuencia en donde se le enseña cómo tomar la ducha y cómo hacer, digamos, la rutina de higiene solo. Entonces, muchas familias, por ejemplo, en el taller de Colombia, las laminaron y las colgaron en la ducha. Y a muchos les sirvió bastante. Aquí, por ejemplo, y pues esto es un ejemplo, pero usted le puede poner aquí el tiempo. La sesión pasada hablamos de las secuencias y las señales de transición, ¿verdad? Voy a durar en esta actividad 5 minutos, pongo ya a veces yo le decía a los padres, también pueden ser ustedes creativos de cómo combinan todas estas estrategias para apoyar a su hijo en lo que ellos necesiten. En este caso es la ducha. Nuevamente, si alguien quiere, pues yo le puedo compartir esta ficha, la imprimen y la colocan en la ducha. Entonces, como vemos aquí también la última imagen, lo hice muy bien. Recuerdan que hablamos un poco de como de ese reforzamiento y de ese como muy bien, hay que repetir esto. Esto, digamos que lo trae dentro de la idea de esta eh, imagen. Veo que hay una mano levantada. Si es una pregunta rápida, la podemos responder para yo poder seguir. ¿No?
Entonces, voy a seguir. Podemos guardar también la pregunta para el final, la pueden escribir en la cajita de preguntas y yo la miramos al final, ¿ok? Bueno, entonces estas son las secuencias de la ducha, entonces nuevamente combinamos visuales, reforzamiento, secuencias, partir tareas, etc. Entonces, estas actividades, como les digo, pueden ser creativos ustedes y pueden combinar cosas, pueden hacer el uso de las historias sociales para abordar esto, ya sea visual o verbal, ya vimos cómo funcionan. Se puede colgar la rutina de la ducha en la regadera, tal y tal. La agenda visual es muy importante, la sesión pasada vimos las agendas visuales, la agenda visual es muy importante para seguir estas rutinas, los colores para poner en el privado y público, ¿verdad? Estas estrategias de usar fichas y que ellos coloquen la alarma. Entonces, todo esto son muchas herramientas, ¿verdad? No tienen que usarlas todas, pueden usar una, pueden usar dos, combinar. Y esto, es decir, entre más mejor, ¿verdad? Pero como les digo, ya ustedes conociendo pueden intentarlo con cosas sencillas, como que de pronto si están batallando con algo en particular, intenten una de estas estrategias. Y pues miran a ver si funciona o no funciona, si su hijo o su hija están entendiendo o no están entendiendo. Entonces esto, digamos que aborda un poco ese primer escenario. Con las historias sociales, yo les voy a compartir al final de esta serie dos historias sociales que son de la masturbación, que hace lo mismo que esto, pero habla sobre la masturbación, les explica a ellos cómo qué es, cuándo hacerlo, por qué se siente esa, digamos, esa necesidad, o porque ellos lo sienten como una necesidad. Pero esto hay que acompañarlo también con enseñarles un poco en dónde se hace. Y como hablamos la primera sesión, también tiene mucho que ver con los valores y las creencias que ustedes tienen sobre estas, digamos, situaciones en su casa. Como yo les digo, esto es un acto, digamos, que es de la humanidad, o sea, seres humanos, como seres humanos, pues esto pasa, pero está también en cómo se aborda en la casa, ¿verdad? Entonces, también muy importante que la familia, quien sea que conforme su familia, todos estén de acuerdo en lo que le están enseñando para que su hijo o su hija no reciban mensajes cruzados y lo confundan. Entonces, este tipo de cosas yo siempre les recomiendo a las familias que se pongan de acuerdo, qué le van a enseñar para no mandarles señales que que lo confundan, eh, digamos que no le permitan entender o esto. Entonces, vamos a pasar al escenario 2. También vi una mano levantada, no sé si alguien tiene una pregunta rápida o sigo. Parece que sí. Voy a dejar que puedan hablar, ¿ok? Vamos a intentarlo, ok. Sí. Ok, adelante. Hola, muy buenas tardes. Oiga, Buenas una tardes. pregunta rápida. Lamentablemente no pude asistir la semana, la anterior sesión. Creo que ahí era donde tenía yo que hacer mi pregunta, ya que tengo una niña. Ujú. Eh, con respecto a la menstruación, ah, ¿es factible que o ella puede comprender lo que es la evolución de una menstruación? ¿Qué implica la menstruación? Le voy a decir su nivel, por decir, ella le empezó a salir el vello púbico y no quería que la bañara con el champú porque ella decía que el vello púbico le había salido por culpa del champú. Entonces ella no quería que le echara ya el champú, pero ella comprendería lo que implica la menstruación o me tengo que esperar hasta que yo vea que lo puede captar, ¿no? O simplemente así la dejo que camine, pues así sin darle una explicación, no sé. Sí, no, excelente pregunta. Y sí, yo digamos que lo recomendable es, o sea, si ya le llegó la menstruación, ya está más grandecita, em,
lo recomendado siempre es tratar de explicarles de la mejor manera, usando algunas de esas estrategias de las que hablamos en el escenario anterior, em, sobre, sobre eso, o sea, tal vez no hay que explicárselo de una forma súper compleja y científica, pero sí ayudarle a entender que las mujeres, nosotras nos reproducimos, ¿verdad? Y para reproducirnos, entonces, le puede explicar en palabras muy sencillas o con imágenes. Déjeme buscar a ver si yo tengo en mi biblioteca de imágenes alguna explicación más, un poquito más específica del por qué nosotras nos reproducimos, ¿verdad? Y cómo y por qué la menstruación sucede. Eso sería parte como de lo que hablamos frente a explicar el cuerpo y las funciones del cuerpo, porque en sí es una función que tenemos las mujeres para poder reproducirnos, ¿verdad? Entonces explicarle, por ejemplo, con el vello público, explicarle, mira, tu cuerpo está cambiando, eh, y vas a ver estos cambios y no significa que porque te apliques el champú, tal vez devolverse un poco al cuerpo, explicarle, porque si ella entiende que el champú pudo generar el vello púbico, tal vez sí puede entender todo este tipo de cosas, ¿verdad? Porque hacer esa asociación ya me parece que puede llegar a asociar muchas otras cosas. Entonces yo creo que sí, lo que pasa es que tal vez toca es devolverse, empezar por lo básico, por su cuerpo, por sus funciones del cuerpo, explicarle para el champú qué hace el champú, ¿verdad? El champú no te genera este crecimiento de cabello, el champú sirve para limpiar y por qué es importante limpiar y por qué es importante. Entonces yo creo que con una, digamos, estrategia para abordar el tema, definitivamente yo creería que sí puede entenderlo, solo que hay que buscar esa forma de entender ella como entiende y explicarle con esa forma. Sí me hago Porque, entender. ya, porque realmente ella acaba de cumplir 11 años y Sí, desde está el año joven. pasado le vino su periodo. Y su desarrollo yo lo veo que tiene como un retraso entre 3 o 4 años según a su comportamiento. Entonces, Ujú, por eso también ujú, me preocupa porque no está acorde a su edad, ¿sí me entiende? ujú. Entonces, De por acuerdo. eso Sí. me Ujú. espero o no. Sí, no, yo lo que creería es, y es lo que, justo lo que hablamos en la primera sesión, el cambio que ellos están sucediendo, por eso hay que explicarles, porque tal vez no lo entienden, porque su cuerpo se va a desarrollar fisiológicamente como de una manera usual, pero si su capacidad para entender está un poquito más atrás, ahí es donde hay que darles ese empujoncito, porque si no ella se va a confundir y va a decir, pero bueno, ¿por qué estoy cambiando? Entonces yo creo que sí, no es, yo creo que lo mejor es abordar el tema desde ya. Pero bueno, voy a seguir porque tengo más información para ustedes y al final Gracias. tratamos de resolver otras dudas, ¿ok? Porque es que sí quiero mostrarles todas las estrategias que traje porque son importantes, son importantes. Entonces, el escenario 2, volvemos a Andrea. Entonces, ya más o menos hablamos un poco del cuerpo, de cómo enseñarles el cuerpo, de las funciones del cuerpo, de la higiene, de todo lo que tiene que ver como con el cuerpo. En este escenario, ¿qué pasa? Que volvemos a Andrea, ella tiene 13 años y tiene atracción, ¿verdad? Le atrae un niño y lo está tocando. Entonces, ¿qué pasa? Que ella ya está pasando el límite de lo que es apropiado y en una edad en la que, pues, evidentemente ya este tipo de cosas pasan a ser un problema, que es tocar las partes íntimas de otra persona. Entonces, ¿qué pasa acá? Uno, ella tiene interés en un niño de su salón, normal para su edad, ¿verdad? Porque lo que les digo, la curiosidad, como la atracción, todo esto empieza a suceder, ese cambio, como hablamos en la primera sesión, social, emocional, eh, es social de relación, me atrae, me atrae esta otra persona y todo, solo que en medio de esa atracción, a veces muchos preadolescentes con discapacidad no entienden que no pueden tocar a otra persona sin su consentimiento o cuando ellos los tocan, que hablamos del abuso, ¿verdad? Entonces, ¿qué es importante? Entonces, aquí esto se llama el círculo de amistades y es, tal vez ustedes lo han visto, y es, ¿cómo le explico a mi hijo o a mi hija quiénes son las personas más cercanas a mí, ¿verdad? ¿Dónde estoy yo como centro de mi vida, ¿verdad? Y quién me rodea. ¿Y por qué esto es importante? Porque esto nos puede ayudar también a que ellos entiendan que la gente entre más lejana,
no puede hacer ciertas cosas, no se puede acercar de cierta manera, no nos puede pedir ciertas cosas. Entonces, estas imágenes, pues obviamente son muñecos, pero pueden usarlo con imágenes de su familia, de sus conocidos. Entonces, lo que más necesitan saber son las personas cercanas, ¿verdad? ¿Quiénes son estas personas? Y de ahí hacia afuera, pues son personas que saben menos y menos sobre nosotros. ¿Y por qué esto es importante? Porque vamos a llegar un poco, y aquí toca un poquito el tema del tema de los extraños y las personas de confianza, de la prevención del abuso. Entonces, este ejercicio, digamos que lo hacemos en el taller y es para que usted acompañe digamos, estos circulitos digamos, de cercanía, por decirlo así, para que ellos también hagan el ejercicio, porque es muy, muy importante que ellos sepan que una persona de su círculo más lejano no los puede tocar, no los puede llevar a... Cosa que de pronto la mamá sí lo puede abrazar, ¿verdad? O el papá le puede dar un abrazo, o la tía si es cercana, ¿sí? Etcétera, etcétera. Entonces, esto nos ayuda mucho en el tema de los extraños, ¿verdad? Es importante que usted le enseñe a su hijo quién se puede acercar y quién no. Ya vamos a hablar esto de las partes íntimas y las partes de confianza. Solo denme un segundito. Recordarle a su hijo que no lo pueden tocar otras personas sin su permiso. Eso es muy importante. A veces, nuevamente, muchos padres me dicen, no, pero yo no creo que sea importante porque él no entiende. No, no, sí entiende. Sí entiende y es muy importante que lo entienda. Este tipo de cosas son muy importantes porque nos llevan a ese tema de prevención del abuso, ¿verdad? Los apoyos visuales, lo voy a repetir mucho, los apoyos visuales son muy importantes para que entienda conceptos importantes como esto. Entonces, las partes del cuerpo, ya lo hablamos, cómo tocar o no tocar. Entonces, vamos a ver este dibujo, que es una estrategia que es muy buena. Entonces, aquí tenemos, ya hablamos de los cuerpos, de mujer y hombre. Por ejemplo, en esta imagen lo que vemos es como, digamos, el vestido de baño o la ropa interior, digamos. Es como una clave visual para entender dónde están las partes íntimas que no puedo tocarle a nadie, ni nadie me puede tocar a mí. Entonces, este ejercicio consiste en, igual, se puede laminar y comprar como stickers rojos y preguntarle a su hijo en donde nadie lo puede tocar. Entonces, idealmente lo que buscamos es que él señale las partes rojas, ¿verdad? Tanto del cuerpo de él o de ella y el del sexo opuesto. Muy importante que entienda su cuerpo y el de la otra persona y lo que nunca se puede tocar. Entonces, enseñarle, por ejemplo, en el caso de Andrea está tocando al niño en sus partes íntimas. Entonces, Andrea hay que enseñarle que digamos, este cuerpo es de, no sé, Felipe, que es el niño del colegio que le gusta, pero Felipe tiene partes íntimas, ¿verdad? Porque ya no hablamos del cuerpo. Y Felipe, donde usa su traje de baño o su ropa interior, ahí jamás podemos tocar a Felipe. Entonces, y usted le pregunta, entonces, si él es Felipe, ¿dónde nunca puedes tocar a Felipe? Entonces, idealmente señala el circulito rojo ahí en la zona privada, ¿verdad? Y el circulito verde, pues, es donde sí puedes tocar a Felipe. Entonces, le puedes dar la mano, ¿verdad? ¿Dónde te puede tocar Felipe? Te puede dar la mano o, bueno, ya empieza, pues es decir, es un ejemplo, pero es un ejercicio muy práctico, muy visual, muy importante para que usted también sepa qué está entendiendo él por partes privadas, por partes privadas, perdón, por partes apropiadas, no apropiadas, etcétera, de su cuerpo y del otro. Este ejercicio siempre lo recomendamos que se junte con el del círculo. Entonces se le puede poner una foto y decir, bueno, ahora vamos a hacer de cuenta que este cuerpo femenino es de la señora de la iglesia, donde puedes saludar a la señora de la iglesia, la tocas. Muchas mamás me decían en los talleres, no, es que mi hijo me toca a mí. O sea, que él por su curiosidad le está tocando los senos o le da besos en la boca o cree que la mamá es la novia. Entonces, esto pasa, es bastante frecuente. Entonces, ¿qué pasa? Pues que no hay que, como yo les decía en la primera, no hay que reaccionar
violento, no hay que reaccionar con, no, 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 o sea, porque eso no le estamos, es decir, no queremos transmitirle este sentimiento o este pensamiento de que, uy, o sea, no asustarlo ni nada, sino decirle, no, mira, a las mujeres no se pueden tocar en esta zona y puede usar las visuales para decirle, mira, estas son las partes privadas, aquí no podemos tocar ni siquiera a la mamá, porque la mamá aquella vez me decía que ella simplemente se dejaba, yo le decía, no, pues no le debería dar ese mensaje porque al final es su parte privada y él puede pensar que puede hacerlo con otras mujeres, porque si mamá se deja, entonces la mamá no tenía, obviamente, no tenía la intención, pero ya no sabía cómo manejar la situación. O, por ejemplo, la mamá que le da besos en la boca, porque seguramente en las películas o algo ya empiezan a ver este tipo de cosas y, y nada, pues es natural que generen esta curiosidad, el tema de la pornografía, el tema de, ay, entonces yo quiero, o porque las mujeres ahora no sé, tienen aquí grande y yo no. Entonces, ¿me entienden? Entonces, por eso es importante empezar con el cuerpo, enseñarles las funciones, los cambios, tal y tal y tal. Ahorita decimos, ok, ya conoces el cuerpo, ahora estas son las partes que nunca puedes tocar, no pueden tocar. Y este ejercicio pues viene a ser un poco práctico. No es el único y no hay que hacerlo una vez, hay que hacerlo muy seguido. Otra estrategia que le digo a las familias, si usted todavía apoya a su hijo bañándose, el baño es un muy buen momento para enseñarle también y recordarle. Recuerda que muéstrame tus partes íntimas, recuerda que nadie te puede tocar ahí, recuerda que tú no puedes, ¿sí? Es este tema que yo les decía, hay que ser constante, esto no es de hablarlo una vez, esto no es de hablarlo dos veces, esto es de ser constante. Si usted, lo que le digo, si usted todavía apoya a su hijo, pues idealmente queremos hacer esto lo más eh, seguido posible. Ahora, yo sé que esto se puede complicar un montón. Eh, una vez una mamá me preguntaba, doctora, es que a mi hija ella todavía usa pañal y la tienen que cambiar, entonces, ¿cómo hago yo para decirle que en la escuela no la pueden tocar? Entonces yo dije, bueno, es decir, ya se empieza a poner el nivel de complejidad mucho más alto porque, o sea, infortunadamente en la escuela de aquella niña cambiaban seguido el personal, entonces diferentes personas tenían que hacer el cambio del pañal. Entonces yo le decía, claro, y eso requiere trabajo también lo hablamos en la primera sesión, creo, conexión con la escuela. Y esta comunicación constante para todos estar como en la misma página y decir, ok, le podemos explicar digamos que su hija se llama Julia, a Julia que entonces esta persona y le muestra a la persona, ahora ella le va a hacer el cambio del pañal. O sea, eso requiere trabajo, requiere coordinación y requiere un proceso, ¿verdad? Entonces, por eso les digo, o sea, no estoy diciendo que esto les va a dar la solución inmediata y sé que hay casos muy complejos, pero digamos que digamos que en el global, pues, en lo general, estas estrategias son un buen paso para tratar de que ellos entiendan su cuerpo, el cuerpo de los demás y lo que no deberían nunca dejarse tocar, pero lo que ellos tampoco deberían tocar en el cuerpo de otras personas. Entonces, no sé cómo estamos de tiempo, Luisa, porque veo preguntas y yo sé, yo entiendo que esto genera muchas preguntas, todavía tengo material. Podemos, Entonces, debido a ujú, que empezamos unos minutos más tarde, unos 10 minutos más tarde, ujú. si está bien con nuestra audiencia, podemos seguir hasta las 6:10 la presentación y luego damos un poquito de tiempo para preguntas. Ok, entonces hagamos eso. Entonces, si tiene su pregunta, a ver, la puede escribir o guárdela y tratamos, voy a tratar de terminar el material lo más pronto y hacemos preguntas, porque yo sé que este tema es largo y requiere mucho más tiempo, pero bueno, tratamos de usar lo que tenemos de la mejor manera. En el escenario 3 que habla un poco de la prevención del abuso, su hija o su hijo va a un campamento de verano, cómo preparar a su hijo para que pueda cuidarse a sí misma. Entonces, como se dan cuenta, esto es una secuencia. Para llegar al escenario 3 hay que haber hablado del uno y del 2, ¿verdad? Porque primero tenemos que asegurarnos que su hijo entienda el cuerpo de los demás, entienda dónde se puede tocar, dónde no se puede tocar, quiénes son las personas cercanas, quiénes no son las personas cercanas. En este caso, el entrenador
no conocen ni al entrenador ni a los compañeros, ellos vendrían a ser un círculo de afuera. Como les dije la sesión pasada, es muy infortunado que las personas con discapacidad pues tienen uno de los riesgos más altos para sufrir de abuso, pero pues prevenirlo es tomar estos pasos, es hablar con sus hijos, es hablar del cuerpo, hablar de todo esto. No, o sea, no es una garantía absoluta, pero al final ni nosotras las mujeres lo tenemos totalmente garantizado que no nos va a pasar nada. Entonces, creo que hay que empezar, yo siempre le digo a los padres, pero no se me vayan tan negativos, porque siempre se me van al escenario más negativo, pero también pensemos en lo positivo, y es que podemos tratar de abordarlo desde este punto de la educación, desde enseñarles, desde recordarles, desde confiar que, bueno, pues que no se crucen con aquellas personas que pues son muy malas, pero tal vez darles las herramientas en la medida de lo posible, en la medida de lo que ellos entiendan, con las herramientas que estamos trabajando. Para el último punto, muy importante generar la confianza para que le puedan contar a usted cosas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es importante? Ayudarle a identificar quiénes son los extraños de confianza y los extraños peligrosos, porque esto es importante, porque normalmente las personas de confianza, digamos que los extraños de confianza lo asociamos a veces como con personas que puedan tener un uniforme, que digamos, se representen como con una entidad o con algo. Son personas que normalmente uno puede ir y decir, mira, él es una persona en la que puedes, si te pierdes, pedir ayuda, por ejemplo. Entonces, lo hablamos así un poco en los talleres, como tal vez cuando estamos enseñando este círculo de las amistades y este círculo, enseñarle, bueno, también hay extraños en los que puedes pedir ayuda, pero normalmente esos extraños tienen un uniforme. ¿Por qué? Y esto, por ejemplo, lo hablábamos, si van al centro comercial y ven un policía, entonces enseñarles, digo, mira, este es el policía, entonces a él le puedes pedir ayuda. Así como casualmente si los ve, le dice, este es el bombero. Al bombero, si de pronto algún día estás perdido, pues le puedes pedir a él que te ayude. Como tratar de enseñarle a asociar que estas son las personas que te pueden ayudar en un momento difícil. Con los extraños peligrosos, pues que son muy peligrosos, por ejemplo, entonces se les enseña como si te invitan a comer un helado, nunca aceptes si no es ni tu papá, ni tu mamá, ni tu hermano, ni tu tío, ni alguien que tú conozcas, porque así pasa, ¿verdad? Y a veces ofrecen dulces, ofrecen un perrito, ofrecen algo que les llame la atención, entonces tratar de enseñarles en la medida de lo posible que nadie puede llegar a ofrecerte, a invitarte a su casa, a invitarte a un carro, lo que digamos son temas de seguridad que uno a veces no hace un trabajo suficiente para enseñarlo porque dice, nada, pero pues puede pasar y pues no sabemos su hijo si depende, no sé, depende su edad, depende su independencia, pues si anda solo, si se devuelve a la escuela solo, todo este tipo de cosas es importante reforzárselo. Entonces, ¿qué estrategias podrían servir para este tipo de cosas? Uno, el círculo de las amistades, las fotos, ¿verdad? Las fotos de los uniformes de las personas que él frecuenta. Entonces, digamos, si coge un bus, entonces la del conductor, cómo se viste, el sistema de transporte de su ciudad, bueno, no sé, si cogen bus, o sea, por ejemplo, en Chicago, que es un sistema de transporte bastante accesible y que mucha gente lo toma porque pues es bueno. Pues entonces, ¿cómo se identifica el uniforme del señor que maneja el bus y a quien le puede pedir ayuda en una estación del tren, ¿verdad? Entonces, asociar la imagen con ayuda, ¿verdad? Del policía de la ciudad de Chicago. Bueno, le digo Chicago porque pues es la que conozco. Y entonces cualquier otra persona pues podría ser peligrosa. La historia social, ya hablamos de la historia social. En este sentido, sobre la seguridad. Entonces, explicar qué es un extraño. Entonces yo no le hablo extraño sin antes consultar con una persona de confianza, pues ya le he enseñado que es una persona de confianza técnica, idealmente. Si esa persona se sabe mi nombre no significa. Entonces, ¿cómo guiarlo? Mira, por ejemplo, policías y bomberos no son extraños, los niños con los que juego no son extraños. Eh, entonces, pues son estrategias que pueden servir. Esta no es una única historia social, o sea, hay mil formas de hacerlo. Ustedes la pueden escribir, ellos la pueden escribir. Esta es la estrategia, uno sería el círculo con las fotos, asociar
Estrategia 2, una historia social. Estrategia 3, el juego de las imágenes y nuevamente, dice el ejercicio es use tarjetas con nombres, fotos y su hijo tiene que ubicarlo en la columna correspondiente. Entonces, este ejercicio es uno de los que se les deja a las familias para que vayan a casa y lo practiquen y les enseñen esto. Le muestra una foto de cualquier desconocido. Si él lo pone en el lado de extraños de confianza, entonces usted le dice, no, pero ¿quién es él? ¿Por qué lo conoces? No, entonces él no es un experto. Explicar, o sea, ir paso a paso, visuales, ejercicio para que sepa quiénes son. Entonces, hay formas, solo que toman tiempo. Esto es un ejemplo de una visual. Cuando algunas personas no verbalizan bien o no se comunican con la comunicación verbal, entonces con las imágenes, como hablábamos la semana pasada, también pueden servir. No sé si sus hijos también, los que no sean verbales, si tienen algún tema de tecnología asistiva, también a veces a través de eso se les puede poner en la programación este tipo de frases. Hay estrategias, hay formas, entonces no es una garantía 100%, pero sí es mejor que nada, ¿verdad? Entonces, todo empieza desde la comunicación en casa, desde la educación, desde enseñarles cositas. Entonces, como les digo, usar juegos de roles es como, depende de la discapacidad, pero es como practicar, es como hacer el escenario y decir, bueno, digamos que yo soy un extraño y te invito a comer un helado en el parque, ¿tú qué harías? También en el taller a veces les damos un jueguito como con escenarios. No sé, hay varias formas. El juego de roles depende de la discapacidad. Por ejemplo, con el autismo algunas veces no funciona tan bien, por lo que ellos no pueden, digamos, entender como lo hipotético. No todos, pero algunos. Entonces, digamos que se nos serviría, pero sí las historias sociales, pero sí los ejemplos reales, pero sí una película también puede servir, el círculo de amistades, las visuales, depende, ¿verdad? Entonces, pero como les digo, ustedes son los expertos, ustedes saben qué les funciona más a su hijo, ahí les doy algunas ideas, pero pues la comunicación, siempre tratar de que sea lo más, no transparente, pero que encuentren un lugar seguro para contarle. Otra cosa que es muy importante, y hablando de los comportamientos, si usted sospecha que algo está raro en su hijo, pues hay que ponerle mucho cuidado, porque como les decía, una forma de comunicación es el comportamiento. Si usted de repente ve que su hijo tiene comportamientos que no son típicos, o sea, que usted lo conoce y usted dice, no, pero algo le pasa, está raro, como que anda más, no sé, en las noches llora o está mucho más geniado o no está comiendo igual. Hay que estar alerta a cualquier tipo de cambio en el comportamiento. Eso puede ser alguna señal de que de pronto algo no anda bien, entonces siempre estar con ojos observadores, como les decía, no solo en los comportamientos difíciles, pero también en estos cambios abruptos. Pueden ser muchas cosas, puede ser relacionado con el bullying en el colegio, lo cual el bullying es un tipo de abuso, no sexual, pero también sí emocional o así. O puede ser algo así también, entonces siempre como promoverle a su hijo cómo te fue y con quién, o sea, no digo que estar controlándole y preguntándole absolutamente todo, pero sí estar muy observadores de los comportamientos, de si tienen cambios abruptos, de anotar, si usted sospecha algo, pues es importante acudir a un profesional, ¿verdad? Un psicólogo o algo como para ahondar un poco más en este tema. Pero ustedes son los que notan esos cambios. Entonces, a veces el abuso también se puede identificar a través de los cambios abruptos del comportamiento de sus hijos. Por último, este es el escenario del Internet, que hablábamos un poco de lo peligroso que puede llegar a ser. También temas del abuso, o sea, aquí ya, como ven, nos estamos alejando un poco más del cuerpo, de la interacción, ya estamos en un espacio un poco más abstracto y virtual que es complejo, porque las redes sociales pues pueden tener muy buenas intenciones, pero a veces no tan buenas. Entonces, y muchas personas con discapacidad tienen muy buenas comunidades en línea. Es decir, tal vez se les dificulta esta interacción social en persona, pero en línea tienen una comunidad inmensa y se identifican y se sienten bien. Y eso está muy chévere, o sea, conecta a la gente
y todo esto. Pero entonces, ¿qué recomendaciones le damos a los padres? Porque, por ejemplo, en este caso, sus padres se empezaron a preocupar porque Juan estaba llorando más seguido en las noches, cambio de comportamiento, y que algunos amigos de internet le estaban pidiendo, le estaban diciendo cosas feas porque él puso una foto, bullying, ¿verdad? El cyberbullying que llaman, y una vez le pidió una cantidad de dinero inusual porque su amigo especial necesitaba ayuda. Entonces, el no entender este tema de la relación, de amistad, de quién es un amigo, de por qué un amigo le está pidiendo dinero, ¿verdad? Estas son algunas estadísticas que me gusta compartir como para ponerlo en perspectiva. De las 7 millones de personas que viven en el mundo, 5 usan el Internet o tienen acceso a un teléfono celular y casi 5 también usan Internet. O sea, esa es la cantidad de acceso que tenemos a este tipo de cosas. 3,8, casi 4 billones usan las redes sociales y de la igual manera usan el celular o el móvil para hoy en día, ¿no? En enero del 2020, y eso que está desactualizado seguro para hoy, ya están un montón más arriba. Entonces, ¿qué tiene el Internet? El Internet es importante tener un poco de control sobre lo que su hijo, lo que ellos acceden. Esto, volviendo al tema de la pornografía un poco, yo no estoy diciendo que se le metan a los dispositivos, es como a escudriñar, pues, o a investigar absolutamente todo, pero sí más o menos saber en qué páginas pueden estar andando, con quién hablan, pero esto es a través de la confianza, se puede generar como acuerdos, digamos, enseñarles también que existen personas que les pueden hacer daño en Internet, pero la comunicación es súper importante. Entonces, si pueden dar una de estas conversaciones, y les doy un ejemplo, en Colombia, cuando hicimos el taller, una de las mamás me decía que su hijo quería abrir Facebook, eh, y ella le dijo que no, entonces lo hacía a escondidas. Lo que hablamos de prohibir, entonces prohibir tienes tus cosas. Entonces, cuando participó en el taller, yo le decía eso, entonces yo le decía, bueno, pero ¿qué le preocupa del Facebook? Me dijo, no, de que con quién se mete, no sé qué. Entonces, al final ella decidió hablar con él y decirle, bueno, vas a tener Facebook, pero con, digamos, el acuerdo es que yo voy a revisarlo cada semana y voy a mirar y entonces llegar a un acuerdo en el que no se le prohíba totalmente, pero pues también usted tenga un poquito de control. También existen los controles parentales, también existen muchas cosas. Si usted es el dueño de las líneas de estos celulares, puede manejar. La red social la que más se usan es Facebook y YouTube, y hay unas que yo ni siquiera conozco. O sea, y ese es el problema que a veces vemos con los padres, y es que las generaciones más jóvenes, pues obviamente nos llevan mucha ventaja en muchas plataformas que no sabemos ni en qué se están metiendo, y cuando menos nos enteramos, pues pueden pasar cosas difíciles, mandar fotos donde no, o bueno, y mira la cantidad o sea, estas sea, hay unas que de verdad yo ni siquiera conozco. Entonces es muy importante estar al día, conocer estas aplicaciones, estas plataformas que hacen, pero bueno, eso se los dejo de tarea. Esta es la cantidad de tiempo que gastan las personas en redes sociales diariamente. En promedio en el mundo gastan 151 minutos al día. En promedio en el mundo hay gente. O sea, esto es altísimo, más de como 3 horas. Entonces, digamos que es importante, estas son algunas de las redes sociales que le enseñamos a los padres, por ejemplo, cuáles son para ser amigos, cuáles son para chatear, cuáles son para amistad y romance, que no hablamos mucho de esto en esta sesión, pero creo que el próximo año hablaremos un poco sobre el tema del romance y la amistad y por qué es tan importante hablar con ellos, enseñarles, porque están en esta transición que empieza y todo este tipo de cosas que estamos hablando, de verdad, tienen mucho que ver en cuanto cuando ellos lleguen a entender quién es una amiga, quién es una novia, quién es una esposa, ¿verdad? Porque, o quién es ninguna de las anteriores, pero pueden pasar cosas, ¿verdad? Porque puede pasar. Pero usted está preparado para esto, para enseñarle esto. Entonces, digamos que nosotros tratamos de ofrecerles estas estrategias. Por ejemplo, el juego de roles de entablar conversaciones, esto ayuda mucho en estos casos. Por ejemplo, en enseñarle a ellos cómo invitar a una persona a salir, en cómo actuar si le gusta a una chica, pero la chica no le corresponde. Son muchas cosas. Es que el tiempo no nos alcanza, pero bueno, yo trato desde traer, llamarles un poco, enseñarles un poco lo que podrían hacer,
lo que existe, lo que está sucediendo en el mundo, lo que dice la investigación frente a este tipo de cosas y lo que hacemos en la práctica. Entonces, pues los beneficios son bastantes, como les decía. Puede promover un sentido de comunidad, lo que les decía, las comunidades en línea hoy en día son muy fuertes y para personas con discapacidad son muy importantes, por lo que les digo, porque tal vez en persona no es tan fácil, pero virtualmente sí. Los riesgos, mira, aquí está el material inapropiado, que es la pornografía, ¿verdad? También se pueden volver un poco compulsivos, entonces no quieren salir del aparato y cambiar de actividad, los frustra y los lleva a un tema difícil. Descargar material inapropiado que puede meterlos en problemas legales, el bullying o los depredadores sexuales que pues siempre existen, ¿no? Entonces, ¿qué puede hacer? Comunicarse, hablar con su hijo, enseñarle cosas importantes, como no dar información personal, no interactuar con gente extraña, hablar con usted si algo está pasando. ¿Qué estrategias usarían para esto? Pues existen las historias sociales, los apoyos visuales, el juego de roles, como les digo. Pero es que el tiempo vuela. Entonces, pues aquí les dejo estas, igual la sesión queda grabada, entonces pueden volver a revisar estas diapositivas. Ay, se me acaba el tiempo. Entonces usted puede enseñarle quién y cómo hacer el uso del internet, de relacionarse, discriminar lo inapropiado, qué cosas pueden ser útiles, apóyelos a encontrar sitios educativos y apóyese en profesionales de la salud. O sea, siempre, así como están el día de hoy acá, pues también sigan participando en charlas que les puedan ayudar. Entonces, para cerrar esta serie, solo quiero decirles estos puntos y todo es un proceso, ¿verdad? Esto no es de hacerlo una vez, dos veces y toma tiempo dependiendo, pero tengan paciencia, esto se puede hacer, esto se puede lograr con las estrategias, con tiempo. Recursos y apoyos, pues espero que el día de hoy algo les haya quedado, algo de lo que hablamos en estas 3 sesiones les haya servido. Tengan mucha paciencia. Yo sé que hay muchas cosas de por medio y puede ser frustrante para ustedes como padres, pero tener paciencia y enfocarse en la comunicación. La comunicación es la clave, ¿verdad? Porque a veces no es lo que se dice, sino cómo se dice y cómo también yo entiendo, cómo mi hijo me entiende, ¿verdad? Y cómo tratar de adaptarnos a ellos y no obligarlo a que ellos entiendan de nuestra forma, porque a veces puede ser el problema. Entonces, cómo encontrar ese punto, sobre todo en estos temas que a muchos padres les cuesta. Entonces, pues hasta ahí tengo el material. No sé si tenemos tiempo para un par de preguntas. Yo sé que fui un poco rápido, pero bueno. Luisa, dime tú si hay Claro preguntas. que sí, no. Te agradecemos mucho, Mariana, por tu tiempo. Fue una presentación excelente con estrategias que sé que van a ayudarle a muchos de los padres que están presentes. Así que gracias por todo. Gracias a los presentes por estar aquí disponibles.